Bueno, pues pasamos entonces ya de hablar de la oposición a hablar de las corcholatas, a hablar de la izquierda. Sigue este jaloneo intenso entre Claudia y Marcelo por el tema del acarreo y los desvíos de recursos que acusa Marcelo Ebrard que habrían realizado desde la Secretaría del Bienestar. Y hoy habían mandado mensajes ahí a través de entrevistas de banqueta y en el carro a Claudia. El día de hoy sube un video respondiendo a todo esto y bueno, dando su punto de vista, que si alguien ha metido las manos, pues que entonces pues presenten las pruebas y también pues se le sancione a esta persona. Vamos a ver lo que dijo Claudia el día de hoy. Se ha estado diciendo que llevo acarreados a los eventos a donde voy, que hemos hecho guerra sucia, que otras cosas que se han estado diciendo. Primero, niego que esto sea cierto. Es más, si alguien llegó a hacerlo, pues evidentemente lo condenamos. Llevo luchando mucho tiempo en contra de esas prácticas. Jamás las cometería, jamás llamaría algo así. Estoy totalmente en contra de ello. Pero además les voy a decir una cosa, reflexionando. Sería hasta contraproducente si a una persona se le obliga a ir a un evento y la encuesta llega a su casa, pues obviamente el pueblo ya está consciente, es otro momento histórico el que estamos viviendo. Esa persona pues obviamente estaría enojada y en la encuesta pues obviamente contestaría inclusive en contra. Es decir, no llevamos a cabo estas prácticas, pero además, inclusive si alguien las hiciera, sería contraproducente. Tampoco creo en la guerra sucia. He vivido guerra sucia muchos años de mi vida y nuestro movimiento también. Y no es una práctica que nosotros hagamos porque estamos en contra de ella. Bueno, pues ahí está la respuesta de Claudia Sheinbaum, que no había querido, ella no había querido responder, no había querido voltear a ver. Parte de la estrategia era como que decir, bueno, si yo no me subo al ring, entonces pues ya no hay con quién discutir, ¿no? Es parte también de la estrategia política. Sin embargo, hay que decirlo, ha empezado a crecer cada vez más la presión hacia Claudia, sobre todo en el marco de este cierre. Y estas son las dos acusaciones que hace particularmente Marcelo Ebrard, ¿no? El acarreo, utilizando recursos públicos, y también la guerra sucia, en donde incluso dice, y lo que acusó y entregó, dice, y en esto sí entregó pruebas, porque esto sí lo reconoció el propio Mario Delgado, que también se metieron hasta con su esposa y su familia y en general. La verdad es que pues cuando lo de la guerra sucia, pues sí, no conoce luego límites, no respeta a nadie. Entonces Claudia no había querido hablar sobre este tema, o sea, como si no pasara nada. Tampoco se lo preguntaban, entonces realmente habló muy poco, solo una vez, cuando justo día después de que Marcelo Ebrard hizo su conferencia, y de ahí ya no volvió a tocar el tema hasta hoy. Entonces, ¿por qué también? Hay un suceso que se registró el día de ayer que yo creo, ya te hice un video sobre eso más adelante, pero pues es relevante en todo esto de la tensión que se va generando en este tema. Por ejemplo, el día de ayer, en el marco de estas denuncias, salen los legisladores que apoyan a Claudia Sheinbaum y presumen un desplegado. Saca a César Cravioto, ponen a César Cravioto, ¿no? Ahí está el desplegado en donde llaman a la unidad. Y dicen, bueno, pues estamos en este proceso, es un proceso histórico, la presidencia, la encuesta, está el acuerdo, todos lo firmaron, todos aceptaron las reglas del juego y tenemos que pensar, ¿no?, más grande, ¿no? Y la verdad es que aparecen muchos firmantes, ahí por ahí está el documento, ¿no? A ver si Ponemos lo el pueden videito poner si en quieres pantalla. Bueno, el videito, una parte porque está bastante extenso y de ahí vemos también el documento en donde se llama la unidad, en donde sí, cientos de legisladores firman este documento. Vamos a ver. Vamos a ver. Un documento muy relevante firmado por
223 senadoras, senadores, diputadas federales de todos los grupos parlamentarios que conforman la Cuarta Transformación, de Morena, el PT, el Verde y la fracción de Encuentro Social. En este documento, primero resaltamos todos los avances en la Cuarta Transformación que está encabezando el presidente López Obrador, pero también hablamos de la importancia de la continuidad de la Cuarta Transformación, y para ello estamos llamando a la unidad del movimiento. Todas y todos los que somos parte de este movimiento tenemos que abonar a la unidad. Decimos que los adversarios no están en el movimiento. Nosotros somos compañeras y compañeros que buscamos el mismo fin, continuar y avanzar la Cuarta Transformación para seguir construyendo un México mejor para todas y todos. Y por eso decimos que las legisladoras y los legisladores del movimiento, más allá de nuestras afinidades con alguna o algún compañero que está en la contienda interna, tenemos la responsabilidad mayúscula de abonar a la unidad. No nos equivoquemos en este momento crucial, dice el documento. El respaldo al movimiento, al presidente y al proyecto de nación es amplio, sólido y sobre todo es de la gran mayoría del pueblo de México. La consolidación de la Cuarta Transformación se logrará con unidad y respeto. Y lo firman, como les decía, 223 legisladores federales. Pero aquí es importante recalcar que lo firman todos los coordinadores parlamentarios del Senado de Morena, Eduardo Ramírez, del Senado del PT, Giovanna Bañuelas, y todos sus senadores, senadoras. Bueno, pues ahí está César Cravioto hablando de este documento, presumiendo todas estas firmas. Sí, son cientos de legisladores, casi todos los del PT, casi todos los del Verde. Y en el caso de Morena, poco más de la mitad. Y ahí es donde viene ya el tema. O sea, aunque sí son cientos, ¿no?, de legisladores, faltan otros cientos más que decidieron no firmar este desplegado de unidad. Y si bien hay un poco más de la mitad que están apoyando este desplegado, y se entiende que es un poco más de la mitad de legisladores que apoyan a Claudia, porque bueno, este es impulsado por el grupo de Claudia, Cravioto pertenece a este grupo, pues está prácticamente la otra mitad que no la está apoyando, o no está apoyando, o no está en esta competencia interna, pues finalmente están en otros proyectos, que es pues el de Marcelo y el de Adán, por citar los de Morena, ¿no? Y Ricardo Monreal, alguno que otro extraveo por ahí. Y entonces, después de este anuncio, en donde ellos convocan a la unidad, viene la respuesta del grupo de Marcelo Ebrard. Y también con un comunicado pues bastante rudo, duro, en el marco de las denuncias que ha hecho el propio Ebrard, que, insisto, yo creo que por esto también la reacción de Claudia el día de hoy. Y es y así lo titularon. A ver, póngalo en pantalla. La unidad se construye, no se decreta. O sea, que en pocas palabras, no anden convocando a la unidad, porque nada más decir, vamos en unidad, no va a ser suficiente. Y en la segunda página, Publio, a ver si la puedes poner, ahí también se van reafirmando las acusaciones que ha hecho Marcelo Ebrard, en el primer parrafito, ahí donde está en negritas, donde dicen que finalmente la unidad se alcanza básicamente sin derroche de gastos publicitarios, rechazando las prácticas antidemocráticas como el acarreo, la coerción, las alianzas con grupos o personas a cambio de prebendas. O sea, dicen sí, unidad, pero si no hay de eso que estamos acusando a Claudia Sheinbaum. Y entonces, pues, ahí es donde te das cuenta que ahorita hay un problema de unidad entre los grupos, particularmente de Claudia y de Marcelo Ebrard, sobre todo por estas denuncias que se han hecho en contra de Claudia Sheinbaum, que ha hecho el propio Marcelo Ebrard. Entonces, yo creo que esta situación es la que hace propicia que Claudia salga, porque pues sí,
hay una situación que tienen que entender. Yo lo he mencionado en algún momento ya hace mucho tiempo, ni me acuerdo cuándo. En la 4T. En la 4T, con el presidente Obrador hay un consenso automático. Todos saben y entienden el tamaño político que tiene el presidente en el movimiento. Pues es el creador, el fundador, el líder, el mero mero, el machuchón, que marca la pauta y marca el rumbo. Sin embargo, en la 4T es la única persona, la única sobre la cual hay un consenso automático de todos estos grupos políticos. Todos se mueven alrededor del presidente y de la figura Andrés Manuel López Obrador. Pero ahí, todos los demás no tienen ese consenso automático. No importa quién llegue a la candidatura y eventualmente llegue a la presidencia, no va a suceder lo que está sucediendo ahorita en este gobierno con este presidente, donde todos los grupos se suman, ¿no?, sin condiciones a Andrés Manuel López Obrador. Eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que quien gane tiene que efectivamente construir la unidad. Eso sí, no es por decreto, se tiene que trabajar por ella. Se tienen que acordar espacios, se tiene que darles oportunidades a los otros grupos también de tener un pedazo del poder político de este país, porque eso es a lo que aspiran ellos. No van a ser presidentes, pero quieren también tener sus espacios de poder. Entonces, ahí es donde vienen las negociaciones, los acuerdos políticos que se tienen que alcanzar. Y también para lo cual estamos viendo las presiones. Ahorita esa presión es justamente para tener fortaleza en la mesa de negociación. Entonces, eso es lo que tienen que entender todos ellos. No hay un consenso automático por ninguno de ellos, ni lo habrá. Así que todos hay que sentarse a negociar y a ponerse de acuerdo. Y en esto, pues hay un elemento que todavía hay incertidumbre, porque generalmente cuando hay un pleito de este tipo, y no es la primera vez que se ve en el escenario político, pues aparece el tercero en discordia. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente luego ve la confrontación y dice, no, pues es que yo no quiero que estén peleados, no me gusta lo que hace Marcelo, no me gusta lo que hace Claudia, no me gusta la gente de ellos, que se andan criticando, que se andan reclamando, que se hayan señalando, y aparece el tercero en discordia. Y ahí es donde entra la figura de Adán Augusto López Hernández, que él, pues si bien él ha tenido ciertas campañas en contra suya, honestamente no lo han pelado mucho los otros aspirantes, ¿no? O sea, él tampoco se ha subido al ring con ninguno de ellos, él ha seguido haciendo sus recorridos y él no está envuelto tanto en esta polémica del pleito y las denuncias. Al contrario, él cuando se le preguntó sobre este tema dijo, no, yo confío en el proceso y adelante, ¿no? Vámonos hacia adelante y bla, 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 y el cuarta transformación y demás. Entonces, él se ha mantenido al margen de esto, apostando a este fenómeno del tercero en discordia, que en una de esas también, pues por ahí se da. Pero así es como se va configurando un poco el escenario al cierre de este proceso, en donde, pues sí, faltan todavía 2 días y van a ser muy intensos, porque además son los 2 días en donde ellos, los aspirantes, van a poder hablar. Y vamos a ver entonces, ya que entramos al tema de Adán, porque bueno, hay que pasarlo. Este es el golpeteo que está también en contra de Adán el día de hoy. Y es un video que se hace viral incluso desde la tarde el día de ayer. Y es de la gira que tiene Adán Augusto aquí en Huimanguillo, en el cual podemos ver claramente que hay un momento en el que una dama que va atrás de Adán lo va jalando. Y llega el momento en el que prácticamente le entierra las uñas. Ante esto, pues Adán reacciona, creo yo, que a pesar de lo que han intentado decir y difundir en las redes, creo yo que de manera, pues sí, a lo mejor se vio un poco brusco, pero pues natural. No he visto nunca a una persona que lo pellizquen y sonría. Este no fue el caso tampoco de Adán. Y bueno, este es el polémico video que ahorita tiene en tendencia Adán Augusto. Vamos a verlo después, poquito a poquito, para que lo vayamos viendo, porque tiene mucho ruido. Ponlo, por favor. Ahí vemos a Adán. Y bueno, aquí está la esposa de Adán, Dea.
Y aquí está la dama, ¿no? Que va llevando ahí a Adán agarrado de la playera, de la camisa. Y llega un momento que es por aquí, que es donde se ve que le entierra ya las uñas, ¿no? Ahí lo tiene ya, pues, pescado, ¿no? Como pinza. Ahí Adán Augusto. Y pues bueno, Adán tiene el reflejo ahí de hacer, pues para intentar quitarse de quien le está picando. Creo yo que no ha visto quién es la que le está picando, no ha visto mucho menos de que es un ataque a la mujer. No veo yo que en ningún momento se dé cuenta Adán si es una mujer, un hombre o qué es lo que trae pegado a la camisa. Y pues bueno, esto es con lo que le han dado ayer Latinus, todas las redes sociales acusando de los desplantes agresivos, ataques contra las mujeres de parte de Adán Augusto y sus codazos. ¿Cómo lo ves? Sí, fue un video que se viralizó el día de ayer. El contexto es que efectivamente esto fue en Huimanguillo hace 2 días, ¿no? Ya Correcto, tiene 2 días. Se dan una serie de empujones y jalones en donde termina en donde en medio queda la esposa de Adán Augusto López Hernández. Incluso al principio del video, si lo puedes poner, sí, el propio Adán se acerca a ayudar a su esposa, porque la estaban jaloneando, ¿no? Ahí es donde se da este momento de tensión. Obviamente, y es natural, pues Adán pues no estaba feliz con esto, cómo trataban a su esposa, cómo la estaban jaloneando. Ahí es donde él llega a ayudarla, porque la estaban jalando y no le permitían seguir adelante. Llega a ayudarla y entonces ya ellos siguen caminando. La que está atrás de Adán es una diputada federal de Morena, que si se dan cuenta desde un principio está atrás de él, ¿no? Como que ahí va agarrada diciendo, pues aquí voy para que no me separen de Adán, para que yo esté siempre cerca de él, ¿no? Para la foto, qué sé yo. Pero yo creo también, siento que en el momento y con todo esto, ella que se llama Carla Ravelo, sí, pues ante la tensión ella misma aprieta de más, no suelta a Adán, y Adán pensando, y así lo creo yo, que eran las mismas personas que los estaban jaloneando antes, dice, oye, pues todavía me siguen jaloneando, y tira el codazo, ¿no? Que así es como interpreto yo ese video. ¿Qué es bueno o malo? Ustedes juzguen, ustedes decidan. Pero, ¿qué es una reacción poco común? Sí, definitivamente. ¿Que esto a veces sucede cuando hay mucha gente? Pues sí, también, ¿no? Entonces, pero ese es el contexto. Y se los platico porque, pues acá que estamos en Tabasco, pues tenemos más claridad de los hechos. Obviamente se ha difundido mucha más información de la que ha circulado a nivel nacional, obviamente. Entonces, podemos hablar de lo que sucedió y un poquito también usando el video, entendiendo qué fue lo que pasó. Ahora, que efectivamente ha sido utilizado para tratar de dañar la imagen de Adán, claro que sí. Ahí están poniendo en el chat, oye, pues es que va en un lejano tercer lugar. Bueno, entonces, ¿para qué tanto show? ¿No? ¿Por qué tantos reportajes en Latinus? ¿Por qué de repente ayer todos los chayoteros se lanzan y empiezan a sacar este video y lo empiezan a viralizar por todos lados y le dedican programas de radio y televisión? Bueno, pues entonces, ¿cuál es el problema si el señor no va a ganar? Pero bueno, ayer mismo Adán respondió a este tema y a otro suceso que también se viralizó y buscaron viralizar. La verdad es que fue un día de campaña negra muy intensa en contra de Adán, de una funcionaria en el estado de Baja California, porque salió una grabación de una funcionaria que condicionaba los programas sociales a cambio de apoyar a Adán Augusto, ¿no? Que está en el marco de las denuncias, por ejemplo, que ha hecho Marcelo Ebrard, efectivamente. Y esto también se lo quisieron pues colgar al propio Adán, aunque Adán dijo, pues sí, efectivamente así es, pues hay que correrla y hay que investigarla, ¿no? Que esto es lo que también él mismo señaló y respondió a estos dos temas de manera abierta y de manera directa, y esto fue lo que señaló. No lo conozco, pero pues yo repruebo todas esas prácticas, son prácticas del pasado, y creo que si eso es cierto, si intentó amenazar o accionar a alguna compañera o algún compañero, debe de ser sujeta de responsabilidades y ser separada inmediatamente de su cargo. Además, ayer en Huimanguillo
parece que falló su seguridad. ¿Qué pasó? Lo jalonearon duro. Yo no uso seguridad. Ya sé a qué se refiere. Pues evidentemente me jalaron, casi me tiran, me enterraron las uñas y yo lo que hice fue reaccionar para asustarme. Yo no me arrepiento de ello. En el caso de Valeria... Pero yo sí se lo digo, yo no uso seguridad. Okay. Aquí no hay un solo elemento de seguridad. En el caso de Valeria Oseguera, ¿usted pediría su remoción? Ya, desde ahorita no conozco los hechos, pero si sucedieron tal y como usted lo narra, porque a veces el latino ya ve que inventa muchas cosas, si las cosas fueron así, que se investigue, que se deslinden responsabilidades y que se separe, debe de ser separada inmediatamente de su cargo. Es un video de un medio... No lo conozco, pero usted me está haciendo la pregunta y yo le respondo. Recuerde que la mula no era así, la hicieron y Latino no es la primera vez que se inventa una nota, sino pregúntenle al conductor estrella de Latino que se inventó un secuestro. No nos ha llegado ningún desmentido hasta ahora, ¿eh? Por eso, yo no sé si hay o no. Pues ahí la respuesta a estos dos temas. En lo particular, sí, el asunto del codazo es algo que se ha viralizado, pero les voy a comentar algo. También quisieron viralizar un video de Claudia empujando a la gente, porque también en un momento la agarraron, la encerraron y ella empezó a empujar gente. O sea, solo que no siguieron la misma campaña que le están siguiendo a Dan ahorita. O sea, también ese video lo circularon en las redes sociales y lo que empezaron a decir es que, ay, mira, es que es una mujer que tiene carácter, ¿no? Esa es la justificación que empezaban a dar. Son cosas que suceden cuando se amontona la gente, ¿no? Se pierde el control, como dice él, no tiene un equipo de seguridad. Hay gente que lo ayuda, pero pues no es profesional y cuando llega la multitud, pues sí, a veces las cosas se descontrolan, desafortunadamente, y hay reacciones inesperadas. Entonces, bueno, esto en el caso también del codazo, ahí seguirá. Y en el tema de la funcionaria, también esta funcionaria, como lo decía Dan, finalmente también esta misma línea la maneja la gobernadora Mariana del Pilar, la despide, ya ahorita ya es exfuncionaria y además fue denunciada en las dependencias estatales porque es de la Secretaría del Bienestar local. Entonces fue despedida y ya la están investigando. Esto es importante porque, por ejemplo, hay otros casos similares que el propio Adán ha denunciado. Adán denunció, por ejemplo, en Tamaulipas a funcionarios de la Secretaría del Bienestar de Tamaulipas. ¿Se acuerdan? Esto tiene ya como un mes. Sí. Que denunció que estaban entregando despensas para decirle a la gente que no fuera a uno de sus eventos. Dijo que tenía incluso videos y que si el gobernador quería esos videos, se los iba a entregar. Y no pasó absolutamente nada, ¿eh? O sea, hasta en gobernadores hay niveles. Yo por eso les decía y lo vengo diciendo. Es importante el tema de las denuncias, no hay que echarlas en saco roto, porque no todos en la 4T escuchan al presidente Obrador y no todos siguen esta línea. Y hay algunos que sí, efectivamente, utilizan su cargo público, utilizan dinero público para sus cuestiones políticas, que no es una política de Estado, no viene desde una orden presidencial, no es algo que sea generalizado, pero sí sucede. Y yo por eso le decía, Marcelo, si tiene las pruebas, preséntalas. ¿Para qué? Para que se identifique a las personas responsables, se les despida a estas personas y se les sancione. Pero ya de eso a decir de que esto es algo que viene desde el gobierno federal, porque así lo dijo el presidente, que eso es lo que dan a entender, no, ya es una cosa muy distinta, que incluso el propio presidente aclaró. Ahora, ¿qué hacer cuando ya el gobernador, como en el caso de Tamaulipas, decide no hacer nada? Pues bueno, o sea, ya no se puede hacer nada más. Pero Adán lo denunció con nombre y apellido, dijo, esta persona es la que está haciendo esto. Y además está despidiendo a funcionarios que se han pronunciado a favor de nuestro proyecto. O sea, despidió gente y utilizó recursos públicos, que esa es la denuncia que hace él en Tamaulipas. No pasó nada. Entonces, también esta parte hay que tomarla mucho en cuenta, porque los gobernadores, con sus malas acciones, pueden entorpecer todo este proceso. Y en lugar de ayudar a su aspirante, lo pueden terminar perjudicando.
Eventualmente eso es lo que pasó con Claudia. Algunos decidieron cruzar esa línea que marcó el presidente y pues es lo que está denunciando Marcelo Ebrard. Ahora, Marcelo dijo que sí presentó las pruebas, porque se le preguntó, oye, dice Mario Delgado que no has presentado nada. Y dice Marcelo, sí las presenté. Bueno, ¿y dónde están? Ah, que se las di a Alfonso Durazo. Bueno, eso es lo que dice él. No dudo que haya presentado algo más que una carta, porque no creo que se atreva a mentir sabiendo que Durazo lo puede desmentir en cualquier momento. Pero yo insisto, ¿y por qué no hacerlas públicas? Así como lo hizo Adán, esta persona es la que está violando la ley electoral. Bueno, está desviando recursos. Pues así lo debió haber dicho Marcelo. Así, sacar sus pruebas. Aquí están las fotos, los videos. Aquí está la imagen donde están haciendo este acarreo. Ahí es donde están ya los recursos, el funcionario, etcétera. ¿Qué sé yo? Porque esto es lo que se debe de hacer. Él decía, es que hay que eliminar esto, no hay que caer en el mismo error de la oposición. Exacto. Pero pues no hay que jugar políticamente con este tema. Porque pues también se presta pues a todo lo que estamos viendo. Y justamente lo que venimos hablando, que no abona precisamente a la unidad.